Primeramente, muchas gracias por aceptar la entrevista. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué es para ti la identidad cultural? La identidad cultural viene siendo la síntesis de todas las manifestaciones de un grupo humano, de una sociedad. Y antropológicamente hablando, puede ser todo lo que consiste en su gastronomía, sus formas y hábitos de agricultura, sus mecanismos de producción de sus bienes, si es una cultura antigua, si es una cultura moderna, si es una cultura postmoderna, y podemos encontrar que en el mundo afortunadamente todavía existe esa diversidad de identidades culturales, que es muy sano para el mosaico de este planeta Tierra. Ok, muy bien. ¿Y qué es para ti la globalización? La globalización es un fenómeno más mediático que originaron los judíos y los norteamericanos, y conjunto con sus socios europeos, los ingleses, que realizaron un movimiento internacional para venderle a los países subdesarrollados la idea de que ya se iban a incorporar al primer mundo globalizándose. Entonces, a través de este mecanismo mediático que armaron, totalmente engañoso, para países como Argentina, ¿te das cuenta? Brasil, México, esos países que siempre están aspirando, querer poder ya formar parte del primer mundo, los engañan haciéndoles que gracias a la globalización ellos van a poder participar. Entonces abre sus puertas Perú y abre sus puertas Paraguay, y abre las puertas y las ventanas, y Colombia abre todo demás, y México también. Entonces resulta que esa globalización no es más que una estrategia para saquear a los países. O sea, sí son globalizadores para decirles a los países dueños de las riquezas naturales que estos países de primer mundo tienen el derecho, por ser pues el primer mundo, ¿verdad?, altamente industrializados, de penetrar en sus territorios y poder saquear la minería, saquear el petróleo, saquear todos los productos naturales. Entonces, con esta estrategia diseñada por los países industrializados, es como logran vender esa palabra de globalización. Y lo escuchabas muy a menudo en los políticos, los presidentes, los candidatos de los países tercermundistas, donde decían es que vamos a alcanzar la globalización, es que ahora sí vamos a ser países importantes en el proceso de globalización. Pero resulta que todos los aranceles y de repente todos los boicots, cuando se le antoja a Estados Unidos aplicarlos, pues atora los productos de México, el aguacate, el tomate, el atún, y toma cuando quiere el petróleo, ahora sí, ¿verdad?, con manos abiertas, y cae en la trampa la gente, sobre todo la población que no estudia, que no investiga, que no se informa correctamente de lo que está aconteciendo en el campo geopolítico, y se dejan llevar por estrictas modas, y son una carnada pues facilísima para estos países que engañan a todos los países y a su población completa. ¿De qué forma crees tú que afecta un mundo globalizado a las culturas? Bueno, vuelvo a decirte, el mundo globalizado es una quimera, ¿no? Porque dijéramos que el mundo está globalizado si el nivel de salud que tiene Francia y que tiene Escocia y que tiene Dinamarca, pues lo tuviera Tanzania y lo tuviera Senegal y Chiapas y Oaxaca en México, ¿no? No es cierto, no estamos globalizados ni uniformados, eso es una falsedad. Y como toda estrategia global generada por estos países industrializados, también dentro de su enfoque de adueñarse de los recursos naturales, es ir inhibiendo e ir destruyendo la identidad cultural de cada uno de esos pueblos, porque en la medida que tú destruyes los valores culturales de cada país, los vas dejando débiles, los vas dejando totalmente expuestos a que puedan llegar organizados
y organizadas estas industrias extractivas y dejar al país en un saqueo total, ¿no? Hola, ¿qué tal? Estoy con Ana, estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas. Hemos estado platicando respecto al tema de la globalización y la cultura. Ella nos va a ayudar con algunos temas. Ahorita lo que quiero saber es, Ana, ¿qué piensas tú que es la globalización? Pues mira, la globalización ahora sí es la consolidación o un conjunto de varios factores que son del vivir cotidiano de un país. Te puedo mencionar algunos factores como económicos, sociales, políticos. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Pero ya si quieres ir un poquito más específico, la globalización también tiene un alto impacto en lo que es derechos humanos, mercado laboral y la cultura. Okay. Para ti, ¿qué es la identidad cultural a lo que tú sabes o lo que tú has visto? ¿Cómo la describes? Pues la identidad cultural más que nada es como el sello personal, ¿no? La interpretación de un determinado comportamiento de una sociedad, de un país, de una región, ¿no? Es el cómo se expresa, ¿no? Que va a depender mucho del contexto histórico y de la zona geográfica de la que estamos hablando. A todo esto, ¿cómo crees que la globalización logró tener una influencia en la identidad cultural? Porque hemos visto que muchas culturas ya no son tan determinadas o tan específicas. Pues mira, Aquí. pues mira, la influencia de la globalización en lo que es la cultura, ahora yo creo que en la actualidad pues se nos hace más presente por el hecho de tener países mucho más ricos, países hegemónicos como lo es Estados Unidos. Un ejemplo claro de cómo penetra cómo Estados Unidos se adentra con lo que es la presencia de empresas transnacionales como lo que son los McDonald's, Burger King, Taco Bell, Starbucks, ¿no? Cómo esta presencia de grandes países rompe todo paradigma cultural, ¿no? O sea, si nosotros miramos a Tijuana de manera cultural, no podríamos definir una cultura en específica, ¿no? Porque tenemos tanto cultura regional como internacional, ¿no? Cabe mencionar, pues, todos sabemos es la frontera más grande del mundo, ¿no? Entonces se van perdiendo ahora sí que los valores culturales. Ok, mira, bueno, esto entra dentro de la otra pregunta, que era ¿cómo piensas o crees que beneficia o perjudica? A lo mejor y nos beneficia dentro de la economía, ¿no? Que entren otras empresas y nos ayuden en eso, pero ¿cómo nos perjudicaría? Claro. Pues mira, una manera perjudicial es la que te acabo de comentar, de romper los paradigmas culturales. El aceptar la globalización, bueno, si quieres te comento un lado positivo, es la infraestructura y el enriquecimiento, como bien lo comentaste, la derrama económica, ¿no? Pero ahora un aspecto negativo, yo lo veo, como te comentaba, otro aspecto negativo sería... O sea, hablando de lo que mencionas, que pierden la identidad cultural, ¿no? ¿Tú crees que afecta como en lo ecológico? Ah, claro, de manera muy directa, ¿a dónde van todos estos desechos, ¿no? Todo este humo, toda esta contaminación que generan estas grandes empresas, ¿no? Ya que no se tiene una normatividad adecuada para prevenir este tipo de cuestiones. Entonces, como lo perjudicados que saldríamos todos no sería como a corto plazo, sino a un plazo más largo, ¿no? Porque pues sería preso. A corto, a mediano, a largo, yo creo que a todos los plazos, ¿no? Porque el más inmediato es el del aire, ¿no? Uh-huh. Tenemos, si vas a playas de Tijuana, pues a veces están a las aguas negras ahí, escurriendo los desechos, ¿no? Negros, tóxicos, directos al mar, o sea, tiene sus ventajas de la economía, pero no valoran lo social. Eso sería la globalización, no valora lo social.
Ok, entonces en una pequeña conclusión, ¿tú crees que la globalización realmente ha influido sobre las culturas, sobre una cultura que ya estaba como predeterminada a ciertos estados o ciertos países? Comentamos hace un momento que ya no tienen como una identidad propia, ya es más general, ya todos nos parecemos, por así decirlo, ¿no? Y esto también tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Ajá. Un país en desarrollo de globalización es obligatoriamente tecnológico, ¿no? Tenemos... cortar. Ya. Es decir, que si un país no se actualiza en nuevas tecnologías, se va a catalogar de inmediato como un país en retroceso, que lo va a hacer, a fin de cuentas, lo va a hacer perder. ¿Cómo es adaptación a la globalización? Ah. ¿No hagas? Es decir, un país que no se actualice con lo último en tecnología, pues se cataloga de inmediato como un país en retroceso. Y a fin de cuentas, pues sale perdido. Sí, ya se ve influenciado en el desarrollo, en la económica y todo eso. Pues muchas gracias, Ana, por tu tiempo, por aceptar esta entrevista y pues por dialogar un poquito sobre lo que era la identidad cultural y sobre la globalización y la influencia que esta tenía. De nada.